¡Ajá! Aquí estamos. Creyeron que se iban a librar de nosotros, pero no. Aquí estamos, seguimos entonces compartiendo la palabra de Dios. Es que Así faltaron. Mira, nos quedamos en el capítulo 18 de Juan. Teníamos Nada que más y terminar. nada menos. Lo más importante es la crucifixión y resurrección de nuestro Señor. Entonces, bueno, vamos a aprovechar esta preciosa Biblia que tenemos ahora por aquí, que muchos de nuestra red comenzaron a usar también. Y qué cosas, ¿no? Que fue la misma palabra de Dios para todos, la que estábamos usando para todo el desayuno espiritual, el desayuno celestial. Y después también espiritual. Partiendo el pan, después. Bueno. Y esto se continuará llamando partiendo el pan. Partiendo el pan. Ahora vamos a cerrar con Juan, que serían los capítulos 19, 20 y 21. Creemos que es la obra que tenemos para hacer para el Señor ahorita. Y bueno, hemos vuelto repotenciados. Así es. Bueno, entonces, ¿vamos a comenzar de una vez? Sí. Ahora este formato nuevo, video, para que nos puedan ver y puedan ver las expresiones. A veces las expresiones dicen más que las palabras, a pesar de que a veces, bueno, cuando nos escuchaban nada más, bueno, teníamos palabras expresivas también. Sí. Eso es parte de la locución, la cual no estudiamos, pero bueno. Cabe destacar. Pero el Señor nos dio esa gracia, entonces bueno. No se cohíban de nada, vamos a seguir usando el grupo. Creo que esta es una nueva forma que va a ser de mucha bendición, ¿verdad? Para todos. Y queremos que ustedes sean partícipes de todo esto porque es una mesa. Sigue siendo una mesa en la que venimos a compartir palabras. Así es. Entonces, bueno, vamos a comer. Partiendo el pan. Vamos entonces con el capítulo 19 del Evangelio de Juan, desde el versículo 1 hasta el 11. Ok. Entonces Pilato ordenó que llevaran a Jesús y lo azotaran. Los soldados no solo cumplieron la orden, sino que también hicieron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. Luego le pusieron un manto de color morado. Se acercaban y le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: miren, aquí lo traigo, para que sepan que yo no encuentro ningún delito en este caso. Entonces Jesús salió con la corona de espinas y el manto de color rojo oscuro. Pilato dijo: aquí está el hombre. Cuando lo vieron los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¿Por qué lo lees así? Amor, porque así se lee, amor. Bueno, sí, nuestro apóstol nos ha enseñado a leer así. No, bueno, lo voy a leer distinto. Crucifícalo. Crucifícalo. ¿Viste? Ay, amor, ya. Ve, amor, así no cuadraba. ¡Crucifícalo! Entonces Pilato les dijo: llévenselo ustedes y crucifíquenlo. Yo no he podido encontrar nada contra él. Los líderes judíos le contestaron: tenemos una ley, y según la ley, él debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Después de escuchar esto, Pilato se asustó más. Entró de nuevo al palacio y le dijo a Jesús: ¿de dónde eres? Pero Jesús no le respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿no vas a hablarme? ¿Acaso no sabes que yo tengo la autoridad para dejarte libre o para matarte en una cruz? Jesús le contestó: no tienes ninguna autoridad sobre mí, a menos que te la haya dado Dios. Por esto, el hombre que me entregó a ti es más culpable que tú. Una porción un poquito difícil, porque no es algo bello lo que estamos leyendo. No. Es nada más y nada menos que los azotes de nuestro Señor, o sea, de nuestro amado. O sea, para poderlo comprender de una mejor forma, pensar que un ser querido está siendo maltratado de esa forma. ¡Wow! ¿Cómo se nos partiría el corazón? ¿Sabes? Cierto. Y no es fácil, pero sabemos que si está aquí escrito, es porque Él quiere que lo recordemos, es porque Él quiere que hablemos de esto. Y toda esta porción me recuerda a eso que decía el Señor en la cena, en la última cena, que Él decía: hagan esto en conmemoración de mí, esta es mi carne, ¿verdad? Que es partida o molida por ustedes. No recuerdo bien cómo es que dice, que no lo dice Juan, lo dice en otros evangelios, lo dice creo que Mateo y Lucas. Pero Él lo dice: hagan esto en conmemoración de mí. Y es lo único que Él dice, que lo hagamos constantemente en conmemoración de Él. O sea, que recordemos constantemente el sacrificio que Él hizo y que lo recordemos completo. Total. Y
wow, o sea, creo que es muy vital que hablemos esto y creo que por eso también vino mucha batalla y queremos que también ustedes sepan pues un poco de lo que vivimos y por qué hubo ese silencio en este programa que es del Señor, pero también tuvimos batalla. Bastante. O sea, fue algo que, o sea, se levantó en contra y que nosotros pudimos haber sido más sagaces, sí, pero queremos continuar, o sea, no queremos que se quede en el aire, sino que queremos continuar algo que Dios ya comenzó a hacer, porque sabemos que fue Dios el que comenzó a hacer. Y creo que esa gran parte de esa batalla es por estos versículos tan importantes que vamos a tocar ahorita. Y por eso que o sea, cómanselos, digiéranlos y que sea de buen provecho de verdad para ustedes toda esta comida. Así es. Bueno, comenzamos con el versículo 1. Entonces Pilato ordenó que llevaran a Jesús y lo azotaran. Mira, yo veo que Pilato lo manda a azotar como pensando que, bueno, si le caemos a golpe y lo ven así todo golpeado, ya, bueno, listo, ya se van a quedar quietos. ¿Para qué? Como para saciar la ira de los judíos. Pero la realidad fue otra, ¿no? Ahora, mientras Pilato estaba pensando una cosa específica, bueno, así lo sacio, ¿qué tal? El Señor estaba usando eso para que el castigo de nuestra paz fuese sobre él. O sea, estaba usando todo con propósito. Qué tremendo que el Señor usa la injusticia, lo que nos parece injusto, lo que nos parece como que, oye, esto no debió haber pasado, qué mal. Incluso eso lo usa para hacer su voluntad, para cumplir su palabra. Yo creo que a veces no queremos que ese día malo llegue. A veces no queremos pasar por momentos duros y momentos amargos como el que estaba pasando el Señor aquí. Pero imagínense el fruto tan hermoso que trajo este sacrificio, que llevó el castigo de nuestra paz en Él. O sea, Él conquistó una paz sobrenatural para nosotros, gracias a que Jesucristo se entregó de esa forma y permitió que le dieran esos azotes. Es que nosotros no estamos locos hoy en día. O sea, gracias a que Él conquistó esa paz allí a través de eso lo dijo Isaías, ¿no? Así es. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y dijo que molido fue por nuestros pecados. Y yo creo que wow, viendo todo este sacrificio no podemos desperdiciar esa paz. A veces perdemos la paz por cosas tan vanas. Y no se lo dice a alguien que está en el cielo todo el tiempo, en el tercer cielo. No, se lo dice a alguien que ha vivido perder la paz constantemente. Y que he tenido que recordar nuevamente a lo que he sido llamada, lo que Él conquistó para mí, ¿sabes? Y he tenido que voltear mi rostro y ver que lo que Él atravesó fue muchísimo mayor de lo que nosotros podemos atravesar en nuestra vida. O sea, Él es el varón de dolores. Exacto. O sea, no hay nada que nosotros podamos vivir que podamos estar ante el Señor y que, ay, pero mira lo que estoy sufriendo y sin que Él nos entienda. O sea, no podemos pensar que Él no va a entender cómo nosotros sufrimos. Dice la palabra que incluso Él fue tentado en todo. Y yo creo que parte es eso, porque muchas tentaciones vienen en el momento cuando la necesidad ataca, ¿sabes? Por eso es que al día 40 fue que el diablo se le atraviesa a Jesús. Exacto. Porque la necesidad estaba al punto máximo, ¿sabes? El hambre. Y muchas veces por ahí nos ataca. O sea, y muchas veces, yo no sé si decir todas las veces, porque yo creo que la mayoría de las veces es por allí. Pero claro, está también el tema mira, puede ser falta de dinero, puede ser temas de relaciones y puede ser temas de salud. Esos son los 3 problemas más, o sea, los principales problemas que a veces tenemos. Claro, y todo está involucrado en el dolor. Por eso Él sintió este dolor tan inmenso, pero para conquistar esa paz que Él nos trajo. Yo recuerdo que, y no sé si lo he contado o lo conté en alguno de los programas anteriores, pero yo recuerdo que en el momento de mi primer parto, que fue con David Caleb, sí. Yo lo único que pensaba era en Jesucristo crucificado, en Jesucristo en la cruz. Era lo único que yo pensaba. Y eso era lo que me daba fuerzas, porque yo sentía que yo me iba a desmayar, que no lo iba a lograr, que hasta ahí llegué yo. Pero lo que me hizo tener fuerza y levantarme una y otra vez hasta que nació David fue el pensar en Jesucristo en la cruz, en que Él había pasado por un dolor mayor del que yo estaba atravesando. Claro. Y de cómo Él se entregó para que yo hoy no pasase por algo peor, ¿sabes? Amén. Y sé que Él estuvo en medio de todo el proceso. Sé que Él estuvo ahí acompañándome y sé que Él
se compadecía de mi dolor. Así es. Qué bello es el Señor, ¿verdad? No hay nada tan doloroso que podamos atravesar que Él no se pueda compadecer de nosotros. Así es. Los versículos 2 y 3 dicen: los soldados no solo cumplieron la orden, sino que también hicieron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. Luego le pusieron un manto de color morado, se acercaban y le decían: ¡viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Qué tremendo, ¿no? La ironía. Uh-huh. Esa es otra versión que estás leyendo porque dice manto color morado. En el otro decía rojo intenso, pero en realidad llegamos a lo mismo, pues es casi un vino tinto lanzando morado, pues. Yo recuerdo eso de que en los días postreros van a ser lamentaciones los que los traspasaron. Y aquí se ve esto. Imagínate tú cómo van a ver ellos, o sea, cómo se van a ver ellos en ese momento, oye, que traspasaron a Jesús, que le hicieron tanta burla, que le hicieron todas las cosas. Eso debe ser horrible, ¿no? Encontrarse en el día final y ver a quién fue a quien azotaron, a quién fue al que humillaron, a pesar de que estaban cumpliendo una dirección eterna, ¿sabes? Como un calendario, un cronograma de lo eterno. Pero qué triste ser uno, ¿sabes? Es como lo de... ¿Cómo se llama este pana? Judas. Que sí, estaba escrito que iba a ser traicionado, pero qué chimbo que sea ser el que lo traicionó, ¿sabes? Qué bueno que el apóstol hizo esa aclaratoria en uno de los últimos servicios, que él decía que Judas no fue elegido por Dios. O sea, había una vacante y él decidió ocuparla. O sea, y así mismo estos soldados, había una vacante ahí de alguien que tenía que ser malo para hacerle eso a él, y ellos lo ocuparon. O sea, simplemente eran hombres que no tenían escrúpulos y estaban siguiendo una orden de alguien mayor, porque tampoco era que lo estaban haciendo simplemente porque querían, sino que estaban siguiendo una orden. Y aparte de que ellos harán lamentaciones, yo creo que es importante que nosotros veamos también, porque eso es para parte y parte, o sea, para juzgar lo malo y juzgar a los que de verdad tenemos un anhelo de servirle y de honrarle, pues una vez que ya le conocimos, porque no es que esto lo estamos haciendo porque, porque nosotros somos los santos, sino fue porque Él nos llamó. Y aquí yo quería hablar de un comentarista que hizo este comentario que me gustó muchísimo, que es Matthew Henry, que dice: véanlo sangrando, véanlo muriendo, véanlo y ámenlo. Ámenlo y vivan para Él. Y otra cosa, que ellos sigan humillando a Jesús y resulta que esto es parte del pago por nuestra redención. O sea, la redención no fue simplemente que lo clavaron en la cruz, sino también todo esto, o sea, los azotes, o sea, daño físico, y las burlas y la humillación, daño psicológico. Todo eso era parte del pago. O sea, nosotros no tenemos que estar pagando ya con daño físico ni con daño psicológico, y sin embargo, como dice Pablo, que a veces si faltaron algunas aflicciones, él dice como que qué honra que yo las pueda sufrir, ¿no? Que yo las pueda llevar en mi cuerpo. Naguará. Qué rudo, ¿verdad? Sí. Porque es verdad, eso te hace parte del cuerpo de Cristo. Y eso te hace parte de la redención del mundo. Porque nosotros los cristianos estamos para redimir al mundo, no para, como decir, ay, somos nosotros los hijos de Dios Altísimo, los demás son... Oye, hay que tener cuidado con eso, porque a veces también nos exaltamos como que es que yo soy hijo de Dios. No sabes que soy hijo de Dios. Bueno, el Hijo de Dios, ¿qué hizo? Fue a la cruz por los demás. Y gracias a que Él fue a la cruz, los demás pudieron ser hijos de Dios. De eso se trata. Entonces muchas veces tenemos que experimentar esas muertes para que otros a nuestro alrededor puedan ser salvos. Y puedan ver cómo se acciona en medio del dolor, en medio de la humillación. Oye, sí, fíjate que salta esta frase que escuchamos mucho en gente que se llama cristiana o evangélica, que dice: Dios me hizo para ser cabeza y no cola. La cabeza de la iglesia es Jesucristo, y Jesucristo fue humillado hasta lo sumo. Sabemos que Él padeció esto para que nosotros no pasáramos por lo mismo, pero nosotros tenemos que seguirlo a Él. Y Él nos está enseñando aquí la grandeza de cómo conquistar verdaderamente. O sea, porque Él hizo muchísimos milagros, Jesucristo hizo muchísimos milagros, tantos que bueno, no cabrían ni siquiera en todos los libros, y eso lo dice Juan, y con eso vamos a cerrar. Pero de todos los milagros que hizo, yo creo que su grandeza, la mayor grandeza, Él la muestra a través de la humillación. Y así es como Él nos enseña a nosotros a vencer a través de la humillación. Que bueno, yo colocaba aquí que para la carne no es fácil.
No. O sea, jamás va a ser fácil y se lo decimos nosotros, que estamos pasando por un proceso, que hemos atravesado por muchos procesos también, que no es fácil ser humillados, no es fácil humillarnos nosotros mismos, porque ahí el Señor se estaba humillando a sí mismo. Así es. No era que ellos lo estaban azotando, era que Él se estaba dejando. Porque ahí se expresa la mansedumbre como la explicó nuestro apóstol, que es mucho poder bajo control. Así es. O sea, Jesucristo tenía un poder impresionante bajo un control, dándose por nosotros, por amor a nosotros. Entonces así es que nosotros mismos tenemos que vencer en nuestro día a día. O sea, viendo estos azotes del Señor, ¿con qué cara nosotros decimos, no, pero fue que me insultó, fue que me dijo esto, fue que me miró feo, fue que no me saludó? ¿Cómo nosotros nos vamos a endiosar de una forma viendo esto? Que el Hijo de Dios se entregó de esta forma. Y sabes que otra cosa que yo notaba aquí es cuando dicen que le daban bofetadas. A mí me indignaba, pues yo decía, cónchale, ¿cómo le va? ¿Sabes lo que es darle una bofetada a Jesucristo? Y darle bofetadas así como que creyéndome más que Él. Oye, entonces yo decía, indignante. Pero me di cuenta que yo también lo había hecho. Antes de conocerlo, lo hacía una y otra vez, y gracias a entender eso y verlo de esa manera, yo pude tener un arrepentimiento genuino, gracias a darme cuenta de que una y otra vez abofeteé a Jesús. Pero ¿sabes qué es peor? Cuando ya tú se supone que ya tú te convertiste, has predicado la palabra, has enseñado, has hecho todo eso, y vuelves y lo abofeteas de nuevo. ¿Te ha pasado? Yo creo que cuando hacemos algo que Él no nos enseñó. O sea, yo creo que cuando en vez de humillarnos queremos quedar como que a mí nadie me pisa. Claro, porque es como que haz esto, ¿qué tal? No, claro que no, a mí nadie me va a humillar. A mí nadie, no, me tiene que escuchar, ahora me va a escuchar. Ahora va a saber lo que es una maracucha molesta. Ay, no, yo no digo eso. No, pero eso fue un meme, un video que vi en estos días. Esta maracucha es distinta. Es del reino de Dios. Ok, versículos 4 y 5 dicen: Pilato salió otra vez y les dijo: miren, aquí lo traigo, para que sepan que yo no encuentro ningún delito en este caso. Entonces Jesús salió con la corona de espinas y el manto de color rojo oscuro. Pilato dijo: aquí está el hombre. Fíjate que lo sacaba una y otra vez. Estaba demostrando, no veo delito en él. O sea, es un cordero sin mancha. Se estaba cumpliendo la palabra de Isaías cuando dice que era un cordero sin mancha. Verdaderamente no había acusación verdadera para que él fuera crucificado. Claro. Era inocente. Claro. Y eso es lo que lo hace el Cordero perfecto, para que nosotros fuésemos salvos, para que Él quitara el pecado de nosotros. Porque recordemos y rebobinamos otra vez algo que ya habíamos hablado, para los sacrificios que hacían los hebreos para ser libres de pecado, se tenía que usar un cordero perfecto, sin una mancha, con sus patas perfectas, o sea, no podía tener defecto, para que los pecados verdaderamente fueran cubiertos. Y así era Jesucristo, perfecto en todos los sentidos. Él es el único que ha sido perfecto. Y en su sangre estamos sumergidos. Amén. Yo veía eso como, oye, qué sarcasmo, ¿no? Que tú agarras y una persona, bueno, voy a demostrar que es inocente. Cáiganle a golpe, háganle de todo y vuelvan ñoña. Y entonces después lo saca así todo vuelto añicos para demostrar, mira, aquí está. Es inocente. Es como raro, ¿no? O sea, es como incongruente, pero es que la sociedad humana, o mejor dicho, el sistema es así, es incongruente. Entonces, o sea, es como que demostrar la inocencia a través de que apelen a la lástima. O sea, es una cosa rara, ¿no? Claro, es que lo mostraba herido para ver si así se movían en misericordia. Pero ni aún así, ni viéndolo totalmente destruido, se movieron a misericordia. Pero era necesario que pasara así. A veces a nosotros nos va a pasar así, que la gente nos va a poder ver de una forma que verlo, o hasta nosotros mismos vamos a poder llegar a ver un hermano caído, un hermano que Dios mío, y muchas veces en nuestro corazón egoísta vamos a poder llegar a juzgarlo todavía más de lo que ya el hermano está. Vamos a querer juzgarlo más y querer hundirlo más en un corazón egoísta, en un corazón que esté alejado de Dios. Pero es para que nosotros podamos ser movidos a misericordia, de que en el momento que veamos a nuestro hermano golpeado, caído, seamos movidos a misericordia y lo levantemos. Y no hagamos leña del árbol caído. Exacto. Y no nos pase así como decía, creo que era Dante Hebel, que él veía que la iglesia era el único ejército que ve a un soldado caído y lo termina de matar.
Una broma loca, no debería ser. Debería ser exactamente lo contrario. Y en vez de estar buscando, no, que mira, este es pecador, este no es bíblico, este es no sé qué, qué tal, es ayudar. Es ayudar, oye, vamos a levantar al hermano. Si cayó, bueno, vamos a levantar. ¿Será que esa es otra forma de azotar al Señor? También. Cuando juzgamos a un hermano, cuando en realidad tenemos que levantarlo. Si lo hiciste a uno de los pequeños, me lo hiciste a mí. Ver. Ahora, entonces a veces estamos jugando y juzgamos al Señor. Oye, imagínate, es como que el Señor esté construyendo una casa. Imagínate el Señor construyendo una casa y cuando la casa apenas va en el 10% de construcción, venga, ay no, mira qué porquería. Y eso es cristiano. Eso tú crees que está mostrando el Señor y el Señor es el que lo está haciendo. Oye, ¿cuántas veces no hacemos eso? Que vemos una obra incompleta y decimos, viste, no sirve. Y que cristiano y que no sé qué y no sirve. Oye, Señor. Ahora ayúdanos. Y bueno, lo otro es que, bueno, cuando veo que Pilato manda a hacer eso con una orden parecida a esméchalo pero no lo mates. Oye, me recuerda capítulo 52 de Isaías que hasta toda la hermosura de Jesús se perdió. Fue quitada y fue desfigurado. O sea, Jesucristo estaba desfigurado gracias a ese azote. Olvidemos un momento la cruz. Antes de llegar a la cruz ya lo habían desfigurado, ya le habían hecho de todo. Y esta es la muestra de compasión de Roma. Llámese Roma el sistema que estamos viviendo, el sistema humano. Que bueno, a nosotros nos tocó vivir procesos fuertes por estar confiando en el sistema. Entonces, quitémonos la mentalidad de estar confiando en un sistema que hace esto. Y, oye, el mismo Jesús decía, si esto lo hacen con el árbol verde, ¿qué harán con los demás? O sea, ¿qué harán con nosotros? Porque nosotros no somos más que Jesucristo. Y sí, nos va a tocar pasar estas cosas, pero también nos va a tocar vivir la gloria del Señor. Y allí en eso que dices de lo del rostro desfigurado y todo su cuerpo, era una sola llaga. Me recuerdo, y esto era algo que quería hablar, que fino, ok, la Semana Santa y tal, y pasan las películas de Jesús en que no, eso no se le llega ni a los talones, ni siquiera a la Pasión de Cristo. Pero yo creo que tanto ver esas películas así a lo ligero hace que nos insensibilicemos del sacrificio que él hizo. Es así. Yo no puedo que estén pasando y yo, bueno, sí, la están pasando y la veo, normal. O sea, no puedo. Yo digo, Señor, ¿qué pasa dentro de mí que yo no me conmuevo de lo que tú estás atravesando? Y es que eso hace la religiosidad. O sea, si tú ves una película de Jesús y no te mueve algo dentro de ti, ahí algo está mal. O sea, la religión ha hecho su trabajo de insensibilizarte ante lo que él atravesó. Entonces, ponte a reflexionar. Piensa que no es Jesús, ok. Si ves a Jesucristo lejano, piensa que es un familiar cercano, que es un ser querido. Vete tú mismo reflejado en él para que veas el dolor un poquito del dolor que debió haber atravesado él y los discípulos. O sea, no te insensibilices a todo lo que él atravesó y no nos insensibilicemos tampoco a lo que atraviesan nuestros hermanos, porque a veces nuestros hermanos atraviesan por unas cosas y nosotros ni pendiente, como que sí, ay no, pero no, son parte de nuestro cuerpo también, y aquí le hablamos directamente a la iglesia, al cuerpo de Cristo. O sea, si nuestro hermano se duele, nos dolemos con él, y el que se ríe, nos reímos con él. Claro. Porque para eso somos, por eso somos un mismo cuerpo. Si a nosotros nos duele el pie, todo el cuerpo sabe que el pie duele. Así ahorita es. Yo tengo un oído tapado y todo mi cuerpo sabe que el oído está tapado. Y se duele porque el oído está tapado. Entonces, veamos esto y movámonos en misericordia cuando nos tenemos que mover en misericordia, y alegrémonos y gocémonos con los que nos tenemos que gozar. Seamos cuerpo, seamos iglesia, seamos verdaderamente hermanos en Cristo, porque el Señor aquí nos los está enseñando. A causa de que los líderes judíos no se movieron en misericordia, fue que Él fue crucificado. Entonces no seamos nosotros como ellos, seamos como el Señor, que se entregó por amor. Amén. A su cuerpo. Entonces amén. Entreguemos nosotros también por amor a nuestro cuerpo, y muchas veces por amor a su cuerpo, y muchas veces por entregarnos por amor a su cuerpo vamos a ser azotados y vamos a pasar por situaciones y vaya que no es fácil, no es fácil decirlo. No es fácil decir que vamos a pasar por situaciones, porque nosotros no queremos pasar por situaciones. La carne no quiere pasar por situaciones. O sea, yo ahorita estoy diciendo esto y da como temor de Dios, pues. O sea, un temorcito ahí de que no quiero ser azotada. Claro. Pero qué privilegio, como lo decía Pablo, que lo hagamos para
para el cuerpo, para que siga expandiéndose el evangelio, ¿no? Claro, que pueda llevar parte de los sufrimientos que faltan en su cuerpo. Que para eso tenemos que tener llenura del Espíritu Santo. Claro. Porque antes de tener llenura del Espíritu Santo, los discípulos se dispersaron. El único que permaneció allí fue Juan. Y de hecho, esto que estamos relatando ahorita, él lo vio con sus propios ojos. Ninguno de los otros evangelios lo puede relatar mejor que Juan. Porque Juan fue el testigo ocular que estaba ahí. Porque el único que se quedó fue Juan, María y creo que María Magdalena, creo que era la que estaba ahí también. Porque claro, no tenían la llenura del Espíritu Santo. Sin la llenura del Espíritu Santo no vamos a poder atravesar procesos. No vamos a poder atravesar los desiertos que tenemos que atravesar. Mira Israel. Israel atravesó por un desierto después de Egipto y yo me compadezco tanto de Israel porque es que uno puede llegar a ser tan Israel, o sea, tan de que Dios te saca de una tierra de cautividad y te va a llevar a la tierra prometida, pero en el desierto te hacen un becerro de oro. Porque Moisés se pierde 2 semanas. Es comprensible, totalmente comprensible. Yo digo, Señor, ten misericordia de mí, porque yo no sé si haría lo mismo. Pero ahorita tenemos el Espíritu Santo. Israel no tenía el Espíritu Santo. Los discípulos en el momento de la crucifixión no tenían el Espíritu Santo. Lo que marca la diferencia es la llenura del Espíritu Santo. Claro. Por eso que después sí pudieron. O sea, Pedro hasta dijo, crucifíquenme de cabeza, porque al Señor no me pueden crucificar como al Señor. O sea, pudieron llegar a esos niveles. A Juan lo metieron en una paila para que lo frieran. Claro. Y no pudieron matarlo. Al final no pudieron matarlo. Me gusta unas comiquitas que estaba viendo David. Porque en el comienzo es una película animada que creo que no es para niños. Creo que es de adultos. Creo que es de adultos porque es fuerte lo que se ve. Y me gusta porque al comienzo se ve un preso, pues, pero el preso era Juan. Y comienza Juan a echar el cuento y los soldados que lo tenían preso comienzan a hablar entre ellos y que, ¿por qué está aquí? No, porque lo frieron y no se moría. O sea, no se moría. Juan lo frieron y no se murió. Lo metieron en una paila con aceite hirviendo y no se murió. O sea, fue Jesucristo mismo quien los guardó. Y no sabemos cómo habrá muerto Juan. Si de viejo, no sabemos. Pero todo eso lo pudieron lograr con la llenura del Espíritu Santo. Claro. Y se lo podemos decir nosotros que hemos atravesado por procesos y vacíos. Mira, vacíos se ve carnalidad. Claro. Vacíos no llegamos a ningún lado. Vacío nos morimos, pero con la llenura del Espíritu Santo, ¿sabes? Nos morimos, pero para resurrección en el Espíritu. Amén. Esa misma llenura es la que tenían Pablo y Silas y empezaron a adorar al Señor y a cantar en medio de lo que naturalmente parecía una cárcel, parecía, oye, no podemos salir de aquí, estamos amarrados, estamos todos, y ellos quisieron en medio de eso adorar con gozo y alegría. Yo creo que ahí el Señor nos está dando una dirección de qué hacer cuando estamos pasando por esos momentos, ¿no? Fácil para la carne no es, claro, pero no es imposible, porque aquí el Señor nos está mostrando que Él atravesó un azote y lo soportó en amor, porque Él estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces llenémonos de Él, pidámosle dirección. Mira, en el momento que sintamos que no podemos, que ya estamos como que en el último round y estamos como Rocky, cuando nos sintamos así, digámosle, bueno, Señor, rendido estoy a ti, no puedo con esto, pero yo sí quiero agradarte, quiero ser aprobado y quiero hacer como tú hiciste, ¿sabes? Rendirme y que sea tu nombre glorificado. Amén. Entréguense a Él, que Él es en las mejores manos en las que pueden estar. Versículo 6 dice, cuando lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron, ¡crucifícalo, crucifícalo! Pilato les dijo, llévenselo ustedes y crucifíquenlo. Yo no he podido encontrar nada contra él. Cuando yo tuve mi encuentro con el Señor, que yo lo vi llevando la cruz, que yo lo veía como un esperpento humano, lo veía muy mal, y en ese momento no había como que caído en cuenta que era Jesucristo. Y yo me acuerdo que una de las cosas que a mí me indignó fue ver cómo, viendo una persona tan mal herida, los que estaban alrededor estaban burlándose y diciendo, sí, mátenlo, mátenlo. Era como que, oye, como no se te sacia, o sea, no te da algo cuando ves eso. Y eso era lo que hacían estos. O sea, estamos hablando de los jefes de los sacerdotes y también los guardias. O sea, qué tremendo, ¿no? Las autoridades terrenales y las autoridades religiosas. O sea, hablando de la religiosidad. Qué tremendo, ¿no? Que son ellos los primeros que, oye, quieren como que ver la masacre, lo feo, y no tienen como que, no los sacia nada. Y un pagano como Pilato no quería crucificar a un inocente. Mientras el pueblo
que se suponía que era el pueblo de Dios, ellos sí eran los que estaban haciendo fuerza para que lo crucificaran. Qué loco, ¿no? ¿Será que nosotros podemos caer en eso? Siendo el pueblo de Dios queremos como que sí, justicia y que se mueran todos los... Oye, y resulta que es el Señor el que está allí llevando todos los azotes. Por eso es que ese evangelio que se predica, o sea, no está mal predicar un arrepentimiento, porque verdaderamente nos tenemos que arrepentir. Pero no está bien decirle hijo del diablo a todo el mundo. No. O sea, nosotros estamos aquí porque tenemos una responsabilidad delante de Dios de predicar el evangelio, de que el evangelio sea expandido, de traer a uno a otro. O sea, es como un vendedor de Herbalife que quiere meter a todo el mundo en Herbalife. O sea, nosotros tenemos que ver a un gordito y a ese es el que quiere meter Herbalife porque ese es el que va a adelgazar con la broma. Y así mismo tenemos que hacer nosotros. Y si o sea, un gordito con Realma. No sé si yo lo he compartido aquí en otros programas, pero yo he aprendido mucho de eso que tú me has enseñado, amor, que, o sea, cuando estamos cerca de la gente que menos tiene del Señor, no sé, que son santeros, que son, no sé, lo que sea, espiritistas, lo que sea, o sea, es nuestra responsabilidad más bien que ellos no conozcan a Jesucristo. No tenemos que sentirnos así como que, ay, no sé, ay no, para allá tú que haces eso, qué tal, que estás equivocado. No, es nuestra responsabilidad que esa persona todavía está en un error. Claro. O sea, y eso, y aquí hablo de esto también, de que muchas veces decimos, no, yo respeto lo que cada quien piensa. No, está bien, tú no te vas a meter como un intruso a decirle esta es la verdad. Pero sí tienes que predicarle, claro. Así sea con tu vida, sea con tus hechos, sea con hechos de amor, o sea, que la persona atraviesa por una enfermedad y acercarte, mira, te traje esto, lo que sea, sin tener que meterle algo obligado, porque así mismo el Señor no se nos mete obligado. Él nos puso el libre albedrío para que nosotros pudiésemos elegir si sí lo queremos o si no lo queremos, si decidimos amarlo o no decidimos amarlo. Pero tenemos la responsabilidad, cónchale, de hacerles más accesible el evangelio a esas personas. Entonces no finjamos demencia con esa gente, no. Hay una responsabilidad y espero que hoy en el nombre de Jesús esa responsabilidad sea inquietándote a predicar el evangelio a los que están cerca de ti, a los que trabajan contigo, a tus vecinos, a los que sea. Si tú verdaderamente eres un rescatado, es imposible que no hables del que te rescató. Somos seres falibles que lo seguimos predicando, porque los rescatados no es que son perfectos, simplemente son rescatados y así mismo nosotros. Así que si tú eres rescatado, no dejes de compartir el evangelio con los que te rodean. Así es. Espero que el Espíritu Santo te inquieta a partir de hoy a compartir de lo que Dios ha hecho de ti. No tienes que saber versículos, no tienes que saberte la Biblia. Tienes que decir lo que Dios ha comenzado a hacer en ti y la transformación que has podido ver en tu vida gracias al Señor. Amén. Y otra cosa es esto de que yo veía el hambre de sangre terrenal. Y el pacto que hace Dios es con la sangre de Jesucristo, no con sangre terrenal, no con sangre de hombre, sino con la sangre de Cristo. Porque dice Levítico 17:9 que la vida de la carne está en la sangre. ¿Qué es la sangre de Cristo? Es una vida en el Espíritu. Una vida de un ser humano cualquiera, tú, yo, cualquiera de ustedes, que está manifestando la vida del Espíritu. ¿Qué es vida del Espíritu? Tener una vida de oración, recibir dirección, recibir diseños y buscar aplicar esos diseños. Buscar agradar a Dios a través de todas las decisiones y todas las acciones que estamos teniendo y que estamos obrando, pues, a través de todas nuestras obras. Eso es obra de fe. Obra de fe son obras que buscan poner acción, o sea, accionar la palabra de Dios. Eso es obra de fe. Obras que buscan accionar la palabra de Dios. Y yo creo que eso es la sangre de Cristo. Y esa sangre de Cristo, allí es donde está el pacto de Dios. Con la sangre de Cristo, no con la sangre humana, no con esfuerzo humano, no con mi esfuerzo de, bueno, es que con el sudor de mi frente. No, es con la sangre de Cristo. Es con la vida en el Espíritu. Claro que hay una parte que nos corresponde a nosotros. Y eso entra dentro del compromiso que nosotros adquirimos con Él. Y lo ha predicado mucho el apóstol Rocco últimamente, la parte que nos corresponde hacer a nosotros. O sea, saber que es a través de su sangre, no por esfuerzo humano, pero que tenemos una responsabilidad delante de Dios. No, y que el esfuerzo que uno hace es poner por obra lo que recibió en el Espíritu.
En eso hay que esforzarse y ser valiente, porque hay que ser valiente. Sí. Hay que ser realmente valiente y esforzado para cumplir lo que el Señor te manda hacer. Porque a veces tú estás pasando por una situación y en tu mente, en tu naturalidad, tú dices lo que hay que hacer para solventar esta situación es esto. Pero el Señor te va a estar diciendo, no, lo que hay que hacer es esto. Y a veces esto otro que te está mandando a hacer el Señor va a hacer que la gente, que el sistema, los que están en el sistema del mundo, digan, ay no, pero mira qué irresponsable, ay mira lo que está haciendo, mira qué locura, o sea que, ahora qué tremendo, ¿verdad? Entonces, bueno, ayúdanos Jesucristo y que el Señor nos dé esa fuerza para de verdad tener esa fe y caminar en lo que Él dijo y no en lo que un sistema te está mandando a hacer. O en lo que tu misma carne quiere hacer. Claro. O sea, sino que prevalezca el espíritu por encima de la carne, pero para eso tenemos que alimentar el espíritu. Para eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y nuevamente volvemos a eso. El versículo, ahora vamos al 7 y 8. Los líderes judíos le contestaron, tenemos una ley y según la ley él debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Después de escuchar esto, Pilato se asustó más. Al ver los judíos que no lograban que Pilato dijera, sí, vale, vamos a crucificarlo, apelaron por la blasfemia. O sea, como que, pero nosotros tenemos una ley y él tiene que morir. Pero cuando ellos le dicen a Pilato, no, lo que pasa es que él dijo que era hijo de Dios. Pilato, como típico romano supersticioso, oye, ¿será casualidad que es un romano supersticioso o este sistema es supersticioso en sí? Porque a veces cuando estamos leyendo la Biblia tenemos que ver la actualidad. O sea, de verdad el sistema es supersticioso. Entonces Pilato con esa mentalidad supersticiosa dice, perro, estoy haciéndole algo al hijo de un dios. Pues sabes que los romanos piensan como que hay dioses. Y si estoy metiéndome con el hijo del dios judío, imagínate lo que me puede pasar a mí y a mi familia. Bicho. Pero fíjate que ese temor no le fue suficiente, porque eso no era temor de Dios. Eso era el miedo que sintieron, no sé, quizás los apóstoles cuando estaban en la barca y vieron de repente un cuerpo acercándosele que decían es un fantasma. Claro. Es un miedo en la carne. O sea, no es verdadero un temor de Dios, porque si verdaderamente hubiese tenido temor de Dios, no le hubiese importado perder cargo, perder lo que sea que hubiese perdido por salvar a Jesucristo. Claro, y fíjate esto que estás diciendo esto, amor, y estoy pensando, o sea, porque el temor en la carne es como miedo a perder algo terrenal, algo de posesión, algo que es tangible, pero el temor de Dios es miedo a perder lo eterno. O sea, tengo más temor de cómo voy a pasar la eternidad que temor de que perdí un trabajo, perdí un negocio, perdí un carro, perdí una casa. Y bueno, y continuando con lo de Pilatos, es como que, bicho, o sea, que acabo de mandar a azotar al Hijo de Dios. Y eso que en otros evangelios nosotros podemos ver que la esposa de Pilatos le dijo, mira, tuve un sueño con un tal Jesús, no le vayas a hacer nada porque es justo. Y él recordando la broma, y mi esposa me dijo esto y esto me están diciendo que este Hijo de Dios, bicho. ¿En qué lío me estoy metiendo yo aquí? Porque pensándolo así, oye, y si después hay una venganza de ese Dios judío, pero vamos a ver qué es lo que haría, qué fue lo que hizo Pilato y qué decisión tomó. Claro, fíjate que los siguientes versículos, y aquí yo tengo otra versión que dice, entró otra vez en la residencia y preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Entonces Pilato le preguntó, ¿no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y para crucificarte? Fíjate que el miedo no le duró nada. Porque, o sea, tuvo temor, como dice aquí, pero entonces cuando le pregunta de dónde eres asustado, Jesús no le responde, Jesús decide callar. Y ese silencio nos habla, pero quiero completar esta idea. Él de una vez se enfurece porque él dice, no me hablas, no sabes que yo tengo la autoridad para soltarte y para crucificarte. O sea, como que a mí, ¿no me vas a hablar a mí? ¿Qué te pasa? O sea, no, era más alto el ego y la posición que él creía tener que el temor que verdaderamente tenía de todo este tema que estaba pasando con Jesús. Oye, ¿no será que a veces somos más altivos que el verdadero temor que tenemos de Dios? Claro. Queremos, por sobre todas las cosas, imponer lo que nosotros queremos a lo que Dios quiere. Pero creo que eso nos pasa a diario. Creo que las pruebas más difíciles y más duras que podemos atravesar es por eso, porque nos ponemos a nosotros por encima de lo que Dios quiere hacer, por encima de su voluntad, por encima de lo que Él es. Queremos ponernos a nosotros. Y wow, para grande y glorioso es nuestro Señor, para grande y glorioso es el Dios Todopoderoso. Nosotros no somos nada en comparación a Él. Pero a veces sentimos que somos todos, que los protagonistas de la película somos nosotros,
cuando en realidad es Él. Claro. No, y que ahí está en juego esto. O sea, o hago lo moralmente correcto o mantengo mi estatus. Porque recuerden que eso lo hablamos en los últimos capítulos o en el último, que a Pilato lo tenían así como que o haces lo que te estamos mandando a hacer o le sapeamos a Roma que tú has hecho todo esto aquí en Judea, en Israel y todo esto para que te saquen del puesto. Entonces él prefería mantener el puesto a cumplir con la obligación moral porque sabía, o sea, ahí quedó muy claro que él sabía que Jesús era inocente y que él iba a crucificar a un inocente. Con respecto a lo del silencio que hace el Señor, me gusta un comentario que leí, que es el comentarista Ellicott, dice: no podía escuchar la voz del Hijo de Dios y por tanto esa voz no hablaba. Me gusta eso, que a lo que ella se refiere, porque claro, ella dice que eso es algo que pudo haber sido así, que no lo asegura totalmente. Pero yo también lo veo así, lo veo como que Pilatos al principio le hace preguntas a Jesús y Jesús le responde con la verdad, o sea, le dice quién es, pero Pilatos no quería esa respuesta. Y a veces nos pasa así a nosotros, a veces le preguntamos cosas a Dios, cosas al Señor y decimos, no, Dios no me habla, no lo escucho, pero es que no queremos escuchar la respuesta que Él tiene para darnos. Exacto. Y así eso es demasiado triste. Claro, y sí. Tenemos que ser quebrantados para verdaderamente nosotros escuchar su voz y decir, sí, Dios, tú eres soberano. Una hermana está atravesando por una situación difícil en su casa y vino a nosotros y estuvimos hablando con ella, aconsejándola, pues apoyándola en todo este proceso. Y ella decía que estuvo como 2 días molesta con el Señor. Y le decía, ¿por qué tú permitiste eso? ¿Por qué tú permitiste que me pasara esto? Y Dios no le contestaba. Y ella dice que un día se quebrantó y se puso a orar y le decía, Señor, perdóname, ayúdame. Y lo que sintió fue que Dios era soberano, que Dios gobernaba y que Él, si lo permitió, fue por algo. O sea, no significa que Dios permita todas las cosas, pero sí todas las cosas Él las usa en su propósito. O sea, a veces no vamos a querer que nos acontezcan cosas, no queremos respuestas de Dios, que Dios nos dé, porque son cosas que nos duelen quizás. Claro. Pero, ¿qué prefieres tú? ¿Que Dios haga silencio porque tú no escuchas su voz o que Dios te hable y te diga lo que verdaderamente te conviene? Porque así nos pasa con nuestros hijos. A veces ellos no quieren escuchar cosas que nosotros tenemos para decirles, cuando tenemos un límite que establecerle, pero el límite es para protegerlo, el límite es porque hay algo que nosotros queremos que es mayor para ellos, hay algo mayor, hay algo detrás, así que cuando no quieres escuchar una respuesta de Dios, no te pongas cabeza dura, porque vamos a ser quebrantados para poder recibir lo que Él tiene para decirnos. Es como ese vino nuevo, es como ese odre que dice la palabra, que tiene que ser rejuvenecido para que pueda entrar un vino nuevo en él. Y a veces Dios quiere decirnos o llevarnos a un nuevo tiempo, pero nosotros, porque estamos ya amañados o tenemos cierta forma de hacer las cosas o creemos o hemos creado estructuras, Dios quiere derribar esas estructuras, quiere renovarnos, y el odre para ser renovado lleva golpe. Claro. El odre para que pueda recibir ese vino nuevo, eso nuevo que tiene Dios preparado para nosotros verlo, tenemos que pasar por un proceso. No detengamos el proceso de Dios. Y creo que lo hemos hecho. Nosotros también hemos detenido el proceso de Dios muchas veces porque no estamos preparados para lo que viene, pero Él nos quiere preparar. Así que no teman de someterse a la soberanía de Dios, que Él es un Padre bueno, es un Padre fiel y es un Padre que siempre los va a sostener. Amén. Mire, último versículo. ¿Qué le contesta entonces Jesús cuando Pilato le sale con eso de que, bueno, tú no sabes quién soy yo? Jesús le contestó, no tienes ninguna autoridad sobre mí a menos que te la haya dado Dios. Por esto, el hombre que me entregó a ti es más culpable que tú. Mira, Romanos 13, del 1 al 4, dice, parafraseando, que toda autoridad terrenal es puesta por Dios. Y esto es un tema, y hay quienes están de acuerdo que no, claro que no toda autoridad, algunas sí, unas no, qué tal y broma, pero mira, una cosa es que la autoridad esté puesta por Dios y otra cosa es que sea la voluntad de Dios. En este caso,
que Roma tuviese autoridad sobre Israel no era la voluntad de Dios. Y ahorita Roma representada en Pilatos, ¿no? Porque estamos Pilato y Jesús. Pero ¿qué sí era? Era un instrumento que estaba usando Dios para disciplinar a su pueblo. Ahí sí. No era la voluntad, pero era un instrumento. O sea, era como un mientras tanto, un instrumento para disciplinar a su pueblo, para que se pudiera cumplir lo eterno. Porque Dios no está tan interesado en resolver los problemas pasajeros como sí lo está de resolver los problemas eternos. Y es algo que a veces nos preocupa o nos cuesta entender. Tu problema con relaciones, dinero y salud, oye, a veces no te lo resuelve y dices, pero ¿qué, Señor? ¿Por qué no me quitas esta enfermedad? ¿Por qué sigo viviendo esto? Porque Él quiere resolver algo eterno, algo que está más allá. Que si no pasas por este momento de disciplina, no vas a poder resolver eso eterno que Él quiere. Porque es que eso eterno va a hacer que tú de verdad impactes generaciones. Y no solamente impactes tu propia vida y ya, ay, mira, sí, el Señor me sanó y tal y broma. Que el Señor, oye, ¿qué no puede hacer el Señor? Pero cuando tú eres instrumento y tú decides, oye, Señor, quiero que mi vida sea instrumento para ti. Oye, tú le estás diciendo al Señor, yo quiero que mi vida impacte generaciones. Y a veces para impactar generaciones hay que llevarse ese impacto. Ese impacto como la punta de lanza. Claro, porque Dios puede sacarte de Egipto y volvemos a ese tema. Y también que hemos estado pasando por un proceso, me ha estado llevando mucho a eso. A de que ahora el Señor los saca de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Egipto se quedó en ellos. Y ellos lo que recordaban, de hecho esa generación tuvo que morir. Esa generación no entró en la tierra prometida por eso, porque Egipto no salió de ellos. Así es. Y Dios quiere sacar a Egipto de ti. Amén. O sea, podemos llegar a vernos como que hasta que toda nuestra confianza esté puesta en Él, hasta que no Él termine de desarraigar todo lo que no le pertenece a Él de nosotros, no vamos a poder seguir avanzando. Y es que nuestra vida vieja ya no nos sirve. Y esto es un constante renuevo. No es que, bueno, sí, conocí al Señor y ya, soy perfecta y todo bien. No, es un constante renuevo de que Él quiere seguir desarraigando cosas de nosotros. Y creo que en otro programa lo dije, pero si Dios lo hiciera todo de una vez, bueno, nos muriéramos porque son tantas cosas que Él quiere sacar de nosotros que no podemos, de un solo golpe no se puede. Pero Él constantemente está renovando y sacando, desarraigando cosas de nosotros. Identifica qué está desarraigando Dios de ti, de qué esclavitud te quiere sacar. Y sé libre con Él. Y yo creo que lo estamos viviendo ahorita. Estamos atravesando por una situación que está sacando de nosotros algo que no nos pertenece, que no es de Él, que no nos va a servir para lo que Él tiene preparado para nosotros. Pero nos queda de parte de nosotros dejar que Él trabaje en nosotros. O sea, es una decisión y esa es la parte que nosotros tenemos que hacer. Dejar que Él sea Dios, que Él sea soberano, que Él gobierne verdaderamente en todas las áreas de nuestra vida. Amén. E ir cediéndole gobierno, que Él siga conquistando a través de batallas áreas de nuestra vida. Amén. Yo creo que esa es nuestra responsabilidad y ahí está la llave. Amén, así es. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros te damos gracias una vez más por el privilegio de tener tu palabra con nosotros, Señor. Poder escudriñarla, poder leerla, poder comérnosla, Señor. Y yo te pido que esta palabra se haga parte de cada una de las personas que están viendo este video, Señor, en el nombre de Jesús. Cada una de las personas que están escuchando esta palabra, Señor. Te pido que esta palabra sea esa semilla que cayó en buena tierra, que alcanzó raíces, echó raíces muy profundas y luego se van a ver los frutos multiplicados por 30, por 60 y por 100 en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú siempre nos das comida, tú siempre nos das de comer pan del reino. Gracias por permitirnos partir este pan y compartirlo con muchas personas. En el nombre de Jesús te doy gracias por cada persona que está viendo, que está escuchando. Gracias por ellos, Señor, y te pido que sean transformadas sus vidas y que también tengan un encuentro contigo y logren verte, conocerte, disfrutar de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amados, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos, por escucharnos,
por querer que sea Cristo creciendo más en ustedes y no se queden ahí. Sigan avanzando en Él, sigan conociéndolo. Esto es como un abreboca a lo que ustedes tienen que buscar todos los días. Y lo que tenemos que buscar todos los días. A veces llegamos a enfriarnos un poco, nos ponemos medio chimbos, medio ñez, como decimos nosotros. Pero Él es lo más maravilloso que nos puede pasar en la vida. Así es. No se lo voy a decir, tampoco lo van a entender. Lo tienen que vivir ustedes mismos. Así es. Y es importante que busques esa intimidad con el Señor para que también conozcas qué es lo que Él dice de ti y qué es lo que puso en ti. Y una vez que sepas qué es lo que puso en ti y qué es lo que Él dice de ti, confíes en eso. Confíes en las cosas, en los talentos, en los dones, en las soluciones, en todo lo que el Señor puso dentro de ti. Confíes hasta el final. Eso es la fe. Por eso el mundo dice confía en ti mismo. Y nosotros a veces habíamos dicho no confíes en ti mismo, confía en el Señor. Pero ¿sabes qué? Hay una parte donde realmente converge, ¿no? Y es confía en lo que el Señor puso dentro de ti. Porque a veces el problema está en eso. Sí, nuestra carne es falible, pero lo que el Señor puso dentro de ti, eso no falla, porque eso lo puso Él. Y esa es la semilla de soluciones, la semilla de vida que Él puso dentro de ti para que tú esparzas en el mundo. Amén. Amén. Recuerda, la palabra de Dios no es para ninguna denominación específica, sino que es para los hijos de Dios, los que aman y buscan su voz. Entonces, nos vemos. Bye. Chao.